Seguimos en esta dinámica de los cuadernos villametrenses. Vamos a presentar ya el 8. Yo creo que es algo que poco a poco en la contraportada pues se va llenando de títulos, es algo bonito. La verdad que el de hoy todos son bonitos, todos son buenos, pero el de hoy es especial. Pues el último que nos presentó José Antonio sacaba datos de Villamediana, del periódico La Rioja, de Internet, lo que hay en México. O sea, esa idea que a veces tenemos en Villamediana, de que como se quemaron los archivos, no sabemos lo que había. Bueno, pues yo me estoy dando cuenta que es cierto que no tenemos los archivos aquí, pero hay otros archivos en otros sitios. Y hoy Diego nos va a descubrir eso, cómo a través de archivos de otros lugares vamos a sacar parte de la historia de Villamediana. Hay pues, cosas muy interesantes, como qué elementos se bajaron del monasterio de Montelaturce aquí, a la parroquia, que luego con el incendio se quemaron y se perdieron. También es muy interesante todo el tema de las posesiones que tenía Montelaturce aquí en Villamediana. Yo no conozco los términos, no conozco los campos, pero ahora cuando vaya diciendo sitios, pues vosotros vais a decir, las fincas estas, las fincas aquellas, aquello pertenecía a Montelaturce, y es curiosísimo, luego nos va a decir, no quiero destripar la conferencia, pero cómo luego eso pues acaba en otras manos. Yo creo que todo eso marca la sociología de Villamediana, que también es curiosa respecto a otros pueblos, como Villamediana ha tenido una sociología y una historia particular. Yo creo que el tema de Montelaturce marcó históricamente a este pueblo y hoy vamos a poder comprender un poco. Diego es profesor catedrático en la Universidad de La Rioja, es un hombre que sabe mucho, hay que tratarlo por los archivos, es un hombre muy preparado. Y bueno, pues yo le doy gracias porque haya tenido tiempo para dedicarse a este trabajo. De verdad, gracias Diego por tu trabajo y por tu conferencia. Un aplauso. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí escuchándome. La verdad es que Cuadernos Villametrenses es una iniciativa que no por audaz no deberían replicar muchísimos otros municipios riojanos. Yo lo primero que quiero hacer es felicitar a Jesús por esta iniciativa tan maravillosa y darle las gracias por permitirme participar en ella, porque nosotros los profesores universitarios muchas veces estamos encerrados en nuestros palacios de cristal, en las burbujas, y es una oportunidad la que nos brindas, en este caso la que me brindas a mí, de conectar con la gente de a pie, con la gente de la calle, en este caso con los villametrenses, con un aspecto de su historia que quizás no sea demasiado bien conocida y que eso es la que va a versar mi intervención de hoy. Porque estamos hablando de una institución, el Monasterio de San Prudencio de Montelaturce, que aunque está bastante de moda últimamente, aparece mucho en los medios de comunicación, hay ciertas polémicas en torno a él, quizás hayan visto en algunos artículos de La Rioja últimamente, es una institución que todavía está bastante desconocida. De hecho, si nosotros saliéramos a la calle y le preguntáramos a muchos de nuestros conciudadanos que ahora están disfrutando de la tarde en las cafeterías o dando paseos, y no me refiero solo a Villamediana, vayamos a Logroño o vayamos incluso a las localidades más cercanas al propio San Prudencio, pues muchos ni siquiera sabrían ubicarla geográficamente. Piensen ustedes, ¿dónde está exactamente ubicado San Prudencio de Montelaturce? Y a lo mejor nos cuesta pensar exactamente dónde se encuentra. Bueno, pues tenemos que irnos a la parte más abrupta pero vecina de las primeras estribaciones de las montañas, aquí muy cerquita. Entre Clavijo y Villamediana hay un monte, se llama Montelaturce, lo reconocerán por una gran cruz de hormigón que hay en la cima, que conmemora la legendaria batalla de Clavijo. Pues a mitad de camino prácticamente entre estas dos localidades, ahí se encuentran las ruinas de este majestuoso convento. 900 años de historia, no sabemos exactamente cuándo se fundó, tenemos más o menos unas fechas aproximadas, 923 a 925, que es cuando los reyes cristianos acaban de conquistar este territorio y arrebatárselo a las huestes musulmanas. Por tanto, se hacen cuentas, estamos en el 2023, ¿verdad? Si no este año, el que viene o al siguiente, se estarían cumpliendo 1100 años de la fundación aproximada, porque ya digo, no tenemos el documento exacto del monasterio de San Prudencio. Son muchos años. Es cierto que el monasterio lleva abandonado casi 200. Por lo tanto, estamos hablando de 900 años o 9 siglos de historia. Y más ni menos, hay pocas instituciones que tengan un recorrido histórico tan largo como este.
La siguiente pregunta, lógicamente, es, vale, estupendo, Diego, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con Villamediana? ¿Por qué nos vienes a hablar de algo que está entre Clavijo y Ribafrecha? Bueno, pues esto es muy sencillo de explicar. En Villamediana, como en otras localidades riojanas, los monasterios establecían una suerte, llamémoslas, de sucursales, ¿no? Eran como propiedades, granjas, también se denominaron en la Edad Media, que pertenecían a los monasterios y que se administraban desde esas mismas localidades, denominándolas con el nombre de priorato. San Prudencio tenía varios. Tenía un priorato aquí, en Villamediana, tenía un priorato en Lagunilla de Aljubera, tenía otro priorato en Villanueva de los Frailes o Villanueva de San Prudencio, que es un pueblo abandonado muy cerquita de Cenzano, quizás Cenzano sí que me suene. Tenía otro en Ribafrecha, tenía otro en La Monjía, allá en las estribaciones de Cameros cerca de Hornillos, también quizás me suene más que La Monjía. Es decir, tenía, como ven, unos cuantos. Bueno, pues uno de esos prioratos, una de esas, llamémoslas entre comillas, sucursales, estaba aquí, en Villamediana, y no una cualquiera. Tenía una de las más importantes localizadas precisamente aquí. ¿Y por qué era tan importante este priorato para el monasterio? Pues por las propiedades con las que estaba dotado. Luego las veremos con un poquito más de profundidad. En el cuadernillo tienen algunos gráficos donde van a poder entender hasta qué punto estas propiedades eran importantes. Pero vayamos un poquito por orden, ¿de acuerdo? Hemos dicho que Villamediana y San Prudencio estaban conectados gracias a la existencia aquí de una especie de sucursal, un priorato dotado con una serie de tierras. Muy bien, ¿y esto desde hace cuándo, Diego? ¿Cuándo sucede esto? ¿No? El monasterio existe desde el siglo X, en torno a 925. ¿Desde cuándo los monjes tienen presencia en Villamediana? Pues ahí sí sabemos la fecha exacta, 1147. Unos 200 años después de que se creara el monasterio de Monte Laturce, tenemos ya la carta de donación del priorato de Villamediana, que no se le llama en ese momento así, veremos cómo se le llama en unos instantes, por parte de los reyes Alfonso VII y doña Berenguera. O sea que fíjense, son los propios monarcas los que van a donar ese priorato, las tierras que componen el priorato de Villamediana, a los monjes laturcenses. ¿Por qué? Bueno, es una época en la cual los reyes están dotando a muchas instituciones eclesiásticas, pero en el caso de Monte Laturce tienen, digamos, para que me entiendan, enchufe con la monarquía. ¿Por qué? Porque el monasterio de San Prudencio es un monasterio que ha sido elegido por los señores de Cameros, un linaje nobiliario muy importante, como panteón. Ahí se están enterrando todos los señores de los Cameros. Y estos señores tienen una relación excelente con los monarcas. Entonces, las donaciones fluyen por parte de los señores de los Cameros, pero también por parte de los monarcas que los protegen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 1147. Estamos hablando de una fecha también bastante antigua. ¿En qué consiste exactamente la donación? Lo que donan los reyes a los monjes es una aldea, Yanguela. Hacia el año 1400, no sabemos la fecha exacta tampoco, pero es en torno a esa fecha, esa aldea es abandonada. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos. Las fuentes en ese momento son muy escasas. Tenemos nuestras sospechas. Es una época en la cual muchos pueblos se abandonan. Y seguramente van a entender muy rápido por qué. Si les digo dos palabras. Peste negra. Una enfermedad, ahora que hemos estado con las pandemias, ¿verdad?, también muy de moda, extraordinariamente mortífera, que en 1348 comienza a afectar a Europa y que estimamos, porque tampoco había estadísticas demasiado buenas, estimamos, repito, que mató a en torno a un tercio de la población europea, entre un tercio y la mitad. Una enfermedad muy mortífera y no había vacunas de Pfizer ni de ninguna de estas empresas que a nosotros sí que nos han ayudado mucho. Bueno, Yanguela se abandona en 1400, pero los monjes no se van, porque a los monjes no les han dado solo la aldea, les han dado unas tierras, un patrimonio muy importante que ellos gestionan y que además, decíamos, es muy importante para ellos. ¿Por qué? Pues porque, aunque el monasterio tiene un pequeño imperio agrario, vamos a decirlo de esa manera, repartido en estos pueblos que hemos mencionado con anterioridad que tenían priorato y en otros muchos, San Prudencio tenía propiedades por gran parte de esta área de La Rioja y en algunos sitios incluso no eran solo propiedades agrarias. Por ejemplo, en Clavijo, y con Clavijo tienen muchos conflictos, tenían
inmensas cantidades de ganado, una cabaña de ganado enorme, con la cual también obtenían muchos beneficios. Pero decíamos, Villamediana es especial, ¿por qué? Porque la mayor parte de las tierras de regadío, ¿dónde las tenían? Aquí. Un 30% de todas las tierras de regadío que tenía el monasterio de San Prudencio las tenía en Villamediana. Es un porcentaje muy elevado porque, como digo, tenía tierras en muchas localidades y aquí se concentraba ese regadío. Es evidente, tenemos el Ireo al lado, ¿no? Por lo tanto, y muchas acequias, ¿no?, que se derivan de ahí. Como se pueden imaginar, si ya a día de hoy, si aquí hay algún agricultor o conoce tener tierras de regadío a tener tierras de secano, el rendimiento no es el mismo, ¿no?, ni los cultivos que uno puede utilizar, etcétera, etcétera. Pues imagínense en la Edad Media o en la Edad Moderna. Todavía era mucho más importante tener acceso al agua. Tener regadío era un auténtico tesoro. Y de hecho, fíjense hasta qué punto era relevante que muchos de los productos que los propios frailes consumían en su mesa, en la abadía, procedían de aquí, de Villamediana. Frutales, especialmente, las fuentes lo indican. Venían directamente desde aquí hasta la abadía. Por lo tanto, como digo, una porción de ese imperio extraordinariamente importante. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos gracias a esas fuentes que mencionábamos con anterioridad en la presentación de Jesús. El catastro de Ensenada, que es una fuente fundamental para conocer el estado de las propiedades de diversas instituciones en la Castilla del siglo XVIII, nos ha dado todos estos datos y, por ejemplo, sabemos que la cantidad de fanegas que disponía el monasterio en este momento era de en torno a 200, que también es una cantidad extraordinariamente importante. Bien, hemos hablado del regadío, pero además del regadío, San Prudencio también tenía aquí otra cosa importante: viñedos. Además del regadío, viñedos. De hecho, un 10% de todas las cepas que poseía el monasterio las tenía también en Villamediana. Y el reflejo más evidente de la relevancia que tenía también este producto para ellos es que aquí en Villamediana también tenían un pequeño centro de, digamos, vinificación, ¿no? Una cueva bodega, la cita el catastro del Marqués de la Ensenada, estamos hablando de esas fuentes de 1753, la cita, y dice que, hablo de memoria, tiene 5 lagares y la cabida de las cubas, que no recuerdo el número, era de hasta 4.000 cántaras, si no recuerdo. Todo este imperio agrario que tenían también aquí en Villamediana, ¿desde dónde se gestionaba? ¿Desde la abadía? Pues no. Tenían un lugar especial desde el cual administraban todas estas tierras, los viñedos, el centro de vinificación, que probablemente a muchos de ustedes les suenen con el nombre de la Casa de los Monjes. Es un inmueble que todavía existe, bueno, una parte de él, en la Avenida de los Cameros, y apuntalado, amenaza, lo poco que queda, amenaza todavía también ruina. Bien, la Casa de los Monjes tiene un nombre por algo. ¿Qué monjes? Pues ya lo estamos viendo. Los monjes de San Prudencio y Montelaturce. Desde este edificio es de donde se administraban y se cobraban las rentas, ¿no? Todas estas tierras que tenían los monjes en Villamediana las arrendaban a los vecinos normalmente. Entonces aquí es donde se cobraban las rentas, se percibían las rentas, se percibían los diezmos también, se negociaban esos arriendos con los vecinos, y es donde residía el monje prior, que era la persona que se encargaba de realizar todas estas operaciones, nombrado desde la abadía, subdelegado en Villamediana. Tenemos bastantes noticias históricas de este inmueble, lo cual pues, también es bastante interesante, más allá de su estado actual, y ya sabemos que hace aproximadamente 2 años, si no recuerdo mal, que es cuando se demolió pues, gran parte de él, porque yo no sé si en el cuadernillo he puesto una imagen, bueno, la portada se ve perfectamente, es exactamente el edificio del que les hablo, ¿verdad? Ahí se ve antes de la demolición, ¿verdad? Y en la página 12 ya ven lo que queda en la actualidad. Pues como ven, era un edificio bastante importante, de 3 plantas, ¿no? Unas hechuras importantes. La primera noticia que tenemos de la existencia de una sede de los monjes aquí en Villamediana es de 1425. Y ahí se habla de unas casas que han adquirido un vecino de Logroño, pero no son la casa que tenemos en la actualidad, porque sabemos que un siglo después, en 1576, van a vender esos 2 inmuebles que habían conseguido en 1425 para comprar una casa más amplia y mejor. Se les había quedado pequeña, tenían mucho que administrar y necesitaban un inmueble que estuviese en mejores condiciones. Ese que compran en 1576, en esa fecha les dan la licencia para comprarlo,
creemos que es el que ha llegado hasta nuestros días. Tenemos una descripción también que aparece en el Catastro de Ensenada, donde habla pues, de las dimensiones, del interior, está todo en el cuadernillo para que lo puedan ver con tranquilidad, pero sabemos, como otro detalle, el último que les cuento de esto y hablamos de otra cuestión, que le costó en aquel entonces 350 ducados y 10 fanegas de trigo, o sea que fue un precio bastante elevado para la época, por tanto un inmueble pues, de unas características muy peculiares. La posesión del priorato por parte de los monjes no fue tranquila a lo largo de todos los siglos que estuvieron aquí, desde 1147 que se establecen hasta 1837, que es cuando desaparece el monasterio, ¿no? Estamos viendo que son muchos años, pues no todo el tiempo la convivencia fue pacífica ni con los vecinos de Villamediana ni con otras instituciones eclesiásticas. De hecho, todo el antiguo régimen está jalonado de conflictos entre distintas instituciones, no tenemos por qué escandalizarnos, esto era algo habitual. A veces había violencia, pero sobre todo a partir del siglo XVI comienza a encauzarse este tipo de conflictos a través de los tribunales. En el caso laturcense y en el caso villametrense tenemos algunos ejemplos de estos contenciosos, de estas pequeñas guerras que se producían entre distintas partes, y en el cuadernillo uno de los aspectos que trato es este, ¿de acuerdo? Hay algunos conflictos en torno a la percepción de diezmos, porque no estaba muy claro a quién le correspondía, a quién no. Los monasterios eran entidades que intentaban atraer la mayor cantidad de ingresos posibles y los diezmos, lógicamente, eran unos ingresos importantes para sus arcas. Entonces, hay un tipo de conflictos, no me extiendo, en el libro aparecen mejor reflejados. El primero es de 1234, o sea que fíjense, sí hay que remontarse en el tiempo. Pero los que más me interesan se producen en el siglo XV, en la segunda mitad del siglo XV, a partir de 1450. Y son conflictos que se producen además atizados por una causa interesante, y es la propia debilidad del convento. Me dirán, ¿y qué es eso de la debilidad del convento, Diego? ¿Qué problemas tenían? Pues tenían prácticamente una guerra civil dentro del propio monasterio. Fíjense cómo era la cosa, Guerras civiles. Entiéndanme, estoy utilizando lógicamente una terminología un poco sencilla para que podamos seguir todos el hilo de la narración. Pero sí, en el convento, en la segunda mitad del siglo XV, se va a ver en numerosas ocasiones la escisión de los monjes en varios bandos, normalmente dos. ¿Por qué? Porque va a haber varias ocasiones en las cuales vamos a tener en el convento dos abades distintos. El abad, como todos saben, es la principal figura, mandatario del monasterio. Hasta esa época, hasta mediados del siglo XV, el abad era elegido por la orden, ¿no? Como saben, el monasterio de San Prudencio pertenecía a la orden del Cister, una orden de origen francés, ¿no? Un convento francés, citó, el castellanizado, pues acaba diciendo Cister, por lo tanto, el monasterio cisterciense, y era designado por la orden, pero a partir de esta fecha comienza a ser designado directamente por el pontífice. Pero hay, como digo, una lucha. Tanto la orden como el pontífice nombran abades en ocasiones a la vez. Y vamos a tener, como digo, periodos en los cuales en el mismo convento intentan gobernar dos abades distintos. Esto tampoco es tan raro, en ese momento se había producido, como saben ustedes, ¿no? El papado, el antipapado, en ocasiones había habido no solo dos, sino tres santos padres. O sea que es un poco llevar eso mismo, pero a menor escala en los monasterios. Claro, había conflictos entre abades, conflictos entre frailes, unos se alineaban con un abad, otros se alineaban con otro abad. Esto que generaba una enorme debilidad del monasterio como institución, y que otros, fuesen particulares o fuesen instituciones, aprovechasen esa debilidad para intentar apropiarse de bienes del monasterio. Ahí es donde entra el priorato de Villamediana, que hemos dicho que era pobre o rico. Rico. Regadío, viña, mucha extensión de terreno. Además, dentro del priorato había también algo muy interesante, que era una antigua iglesia. Hemos hablado de un poblado abandonado, ¿se acuerdan, verdad? Yanguela. Pues Yanguela tenía una iglesia. San Vicente, que lo hemos mencionado también, el topónimo, ¿verdad?, que queda todavía hoy en día, San Vicente. En este momento, una vez se abandona, se convierte en una ermita de San Vicente, pero los frailes nunca dejaron de hacer el culto en la ermita de San Vicente. Normalmente lo hacían los fines de semana,
pero sobre todo el culto más especial que hacían en la ermita era el día de la onomástica, que es el 22 de enero, si no recuerdo mal. Ahí hacían un oficio especial, ¿de acuerdo? Entonces, esa ermita le daba, aparte de un valor económico indudable al priorato, un valor también simbólico. Y es a través de esa ermita como va a haber varios particulares que van a intentar apropiarse de todo el priorato. De hecho, en la segunda mitad del siglo XV y comienzos del siglo XVI, también aprovechando esa debilidad de la que hablábamos antes del monasterio, va a haber al menos 3 intentos por parte de clérigos que van a recurrir o bien al obispado o bien a Roma para que los nombren a ellos como propietarios de esa ermita y por lo tanto por extensión de las rentas con las cuales está dotada. ¿Me siguen, verdad? Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, lo tienen en el cuadernillo, pero sí les quiero hablar de un caso especial, creo que es Rodrigo de Flaño, si no recuerdo mal, que es uno de los más interesantes. ¿Por qué? Porque llega al extremo de encastillarse en la iglesia de San Vicente. ¿Qué es esto de encastillarse? Encerrarse en la iglesia y hacerse fuerte por las armas, ¿no? Fortificar la ermita, encerrarse dentro, él y algunos partidarios, hemos de suponer, ¿no?, armados para impedir a los monjes pues hacer sus labores, sus tareas habituales de culto, etc., ¿no? E incluso hay una cita donde se indica que les impedía dar misa, incluso quitándoles las vestiduras con violencia, dicen, ¿no? Imagínense hasta qué extremo llegó ese enfrentamiento. Bien, simplemente como ejemplo. A pesar de todo, ninguno de estos clérigos, ninguno de estos particulares consiguió arrebatar la propiedad del priorato a los monjes, ¿eh? Continuaron, una vez superada esa crisis, en pacífica posesión del priorato. Y el último conflicto del que les quiero hablar sucede en el siglo XVIII. Y este ya es un conflicto de una naturaleza completamente distinta. Enfrenta al monasterio, al abad y a los monjes, con el obispo. Y lo hace en torno al uso de lo que se denomina en el argot eclesiástico insignias pontificales o pontificiales. De esto, obviamente, Jesús nos podría decir mucho más, pero son una serie de atributos, pues la mitra, el anillo, el báculo, una serie de atributos que normalmente están reservados al obispo y, salvo casos muy especiales, como digo, al obispo, pero que en 22 de enero de 1728 el abad se atrevió a utilizar en uno de los cultos que se hacían en la ermita de San Vicente, como hemos dicho antes, ¿no?, la ermita que les pertenecía aquí en Villamediana. Y además, para más dice el obispo, fuera de la ermita, porque pues, la concurrencia era tan numerosa que no pudieron entrar dentro del edificio, entonces sacaron un altar portátil y celebraron el culto fuera, junto al camposanto. Entonces, bueno, el obispo se enoja mucho porque considera que es una prerrogativa suya y le envía al abad un comparendo, es decir, pues, una carta de comparecencia, pues para explicarse y de alguna manera dirimir, ¿no?, enjuiciar esa cuestión. A lo cual el abad reacciona también de un modo sumamente agresivo. Esta notificación le llega por parte de un notario al monasterio. Dentro del monasterio el abad tiene jurisdicción nullius diocesis, es decir, es prácticamente como si fuera un obispo en ese terreno. ¿Y qué hace? Pues coge al notario, que está dentro de su jurisdicción, intentando notificarle ese comparendo, y lo encierra en la cárcel del monasterio. Me dirán, ¿pero tenía cárcel en el monasterio? Pues sí. Además, una terrible, le llamaban la Carbonera. Los vecinos así de las localidades que pertenecían al monasterio y que alguna vez la probaban, decían que era terrorífica. Pues lo encierra. Claro, el obispo ante esta reacción, pues todavía reacciona de un modo aún más furibundo y ordena la detención de 2 frailes naturcenses, no dice dónde, pero sospechamos que es aquí en Villamediana, porque estos 2 frailes que son detenidos son enviados a la cárcel de Logroño, y de todas las localidades donde San Prudencio tenía prioratos, la más cercana es Villamediana. Entonces se queja el abad luego, cuando remite esto a juicio, se queja de cosas sobre este encarcelamiento, como que, y leo la cita, fueron prendidos y encarcelados 2 monjes sacerdotes súbditos míos con violencia de armas, cordeles y caballos, ¿no? Es decir, que los oficiales que envía el obispo los ataron, los montaron en caballos, dice, dejándoles 26 días en la cárcel pública de Logroño, que las cárceles de la época, imagínense que no eran precisamente hoteles de 5 estrellas.
mezclados en un mismo cuarto al norte. La precisión es importante, porque no es lo mismo estar al norte que al sur. Solana, Umbría, imagínense, si una cárcel ya es lóbrega y fría, si encima estás al norte, ¿no? Casas antiguas, cualquiera que tenga una casa antigua sabe lo que significa. Sigue la cita, con diversas personas legas, todavía peor, ¿no? Encima mezclado con los legos. Bueno, y añade, escandalizando al mundo, lógico, y desdorando al santo hábito, ¿no? Humillando al hábito cisterciense. Y además, como no se conforma con esto, el obispo ordena secuestrar y embargar todos los bienes muebles y raíces del monasterio, y además rompiendo puertas, descerrajando arcas con violencia, pocas veces vista entre gentes donde no hay irrupción militar de enemigos, ¿no? En fin, es una declaración bastante potente la que está haciendo el abad aquí, y básicamente su reacción va a ser remitir todo este contencioso a la máxima autoridad, al tribunal más importante que hay primero aquí en España, que es el nuncio. En el siglo XVIII este tipo de asuntos pasa a la nunciatura a Madrid. En esta época, estamos en 1728, es el cardenal Aldo Brandini, cardenal italiano. Y el cardenal dictamina a favor de San Prudencio. San Prudencio. ¿Qué hace el obispo? Apela. No se conforma, ¿no? Esto también era muy habitual en este tipo de enfrentamientos, entonces apela. ¿Qué le queda si el nuncio le ha dicho que no? ¿A dónde puede acudir? A Roma. Entonces, juez incuria le da la razón a San Prudencio, vuelve a apelar, otro juez incuria distinto, le vuelve a dar la razón a San Prudencio y todavía apela a un tercer juez incuria, ¿no? Por tanto, 3 jueces distintos en Roma, que nuevamente le vuelve a dar la razón a San Prudencio. Así que este enfrentamiento se cierra de esa manera. Pero bueno, ya ven, Villamediana, ¿no? Está completamente sumergida en esta cuestión. Por esta fecha, un poco después, es cuando se elabora el catastro de la Ensenada. Y el catastro, además de para algunas de las cosas que les he mencionado ya con anterioridad, me ha servido para un ejercicio de reconstrucción del lugar donde estaban las tierras del monasterio. Porque sí, está muy bien hablar de fanegas, pues bueno, tenían muchas fanegas de esto, del otro, ¿no? Y tantas viñas o tantas cepas, pero ¿dónde, Diego? ¿Dónde estaban? ¿Estaban al norte? ¿Estaban al sur? ¿Estaban al este? ¿Dónde? Bueno, el catastro de Ensenada nos dice el término en el que está cada parcela, él va una a una. Hay una parcela de sembradura de regadío de 37 fanegas en el Parralazo. La más grande que tenían. 37 fanegas era una barbaridad. Estamos hablando de que tenían en torno a unas 200. En esta época, pues imagínense, 37 es prácticamente, no sé, una quinta, una sexta parte de todo ese conjunto de tierras. Es mucho. De hecho, era tanto que no había ningún vecino de Villamediana que la pudiera alquilar completa. Entonces, ¿qué hacían? La subdividían, pero la parcela era una entera. Vale. Bueno, pues ese ejercicio ha sido posible hacerlo, ¿eh? He ido una a una anotando en qué términos estaban, en el Parralazo, en la Contadora, en Vadillos, en San Vicente, en Santa Eufemia. Yo, que soy un ignorante de los términos topónimos de Villamediana, ahora soy casi un experto, por lo menos de los del siglo XVIII. Hemos tenido bastante suerte porque no siempre los topónimos se conservan tal cual, ¿no? Estamos hablando de que son casi 300 años desde que los funcionarios del catastro de la Ensenada registran esos topónimos. Y de hecho, en un primer vistazo resultó dificilísimo. Yo empecé con el mapa topográfico nacional, 1.50.000, 1.25.000, ahí se han conservado algunos términos topónimos, pero muy poquitos. Y entonces, para poder reconstruir todo, he tenido que recurrir a mapas antiguos de Villamediana, donde aparecen más topónimos, o incluso a mapas catastrales, ¿no? También están disponibles en algunas plataformas, y de esa manera he podido reconstruir muchos, no todos. Quizás porque no se han conservado, quizás porque yo he sido torpe y no soy de Villamediana tampoco, y algunos a lo mejor me suenan. Pero si van a la página 10, por ejemplo, pues ahí van a ver un gráfico donde les he puesto la distribución de esas tierras, ¿no? El monasterio de San Prudencio en los términos que tiene Villamediana, y van a ver, pues lo que les digo, ¿no? Que prácticamente un tercio están en el término de la Contadora, un 32% para ser exactos. En Parralazo, pues también un montón, 18%. En Vadillos, 10%. Pero bueno, tienen términos como el Prado, Valdecarro, Santa Eufemia, la Judía, los Molares, la Liada, la Huerta, que existen todavía hoy en día, ¿no? Entonces,
Es interesante porque gracias a esto luego lo que he hecho es agruparlos, digamos, ¿no?, por zonas, para saber más o menos dónde tenían las tierras los monjes. Y aparecen bastante distribuidas, no están concentradas en un solo lugar, aunque es cierto que la mayor parte, en torno a unas 100 fanegas, están en la zona norte. Están, digamos, yendo hacia Logroño, pues en la zona de Parralazo, Contadores, donde más. Luego es verdad que tienen unas 30 aproximadamente en el oeste, por la zona de Santa Eufemia, y luego unas 20 en la zona sur, muy cerca de la acequia de las Aceras, que creo que todavía se llama así y todavía se utiliza. ¿Dónde no tenían? En el este. Pero es que en esa zona había menos tierras y menos agua, ¿no? El Iregua y las acequias del Iregua quedaban más en estas otras zonas del municipio, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso lo hemos podido obtener gracias al catastro del Marqués de la Ensenada. Otra cosa interesante, antes de pasar al cuarto punto y penúltimo, tampoco quiero alargarme demasiado y abusar de su confianza y de su hospitalidad, pero no me quiero ir sin mencionar unas cuantas cosas, y una de ellas es el tema de la desamortización. ¿Por qué? Porque nuevamente Villamediana nos ha ofrecido mucha luz de cómo eran los procesos de desamortización. ¿Qué es esto de la desamortización? Partamos de ahí, ¿no? Nos situamos a comienzos del siglo XIX. Está terminando el antiguo régimen, ¿no? Una sociedad de reyes, de estamentos, de nobleza, el clero, estamentos privilegiados, del reparto de la tierra que se hace de una manera, y estamos pasando a una sociedad más como la nuestra, ¿no? Liberal burguesa, capitalista. Hay un cambio importante de un sistema de vida y de explotación económica y otro, ¿de acuerdo? Más tendente a lo que conocemos nosotros en la actualidad. A comienzos del siglo XIX, además, España tiene un problema de deuda pública tremenda. Me dirán, qué raro. Sí. Un problema de endeudamiento brutal, me refiero al Estado. Ha estado emitiendo durante muchos años títulos de deuda pública, como los bonos, que han estado también de moda hace poco, que todo el mundo quería comprar bonos, ¿no?, por la rentabilidad. Solo que en esta época, a comienzos del siglo XIX, la rentabilidad de los bonos ha ido en picado. Entonces el Estado, que está a punto de quebrar por esta cuestión, que no puede dar respuesta a esos bonos que ha emitido, tiene que buscar maneras para ofrecer esa rentabilidad a los inversores. ¿Y qué se les ocurre? Pues se les ocurre embargar las propiedades de la Iglesia y venderlas. Este proceso, explicado de una manera tan sencilla, es lo que se denomina normalmente desamortización. ¿De acuerdo? Ya digo, estamos en un cambio muy importante de la sociedad. De hecho, en este momento, en el siglo XIX, es cuando San Prudencio y otras muchas instituciones van a desaparecer. Hay una ley de exclaustración que aquellos conventos con menos de 12 monjes tienen que ser exclaustrados. Y San Prudencio tenía 4 o 5 en ese momento. Así que, pero tenía muchas propiedades. Por ejemplo, las de Villamediana que hemos visto. ¿De acuerdo? Bueno, una vez explicado esto, volvemos a 1821, trienio liberal, uno de estos episodios donde el liberalismo ha triunfado, ha habido una revolución, hay un gobierno constitucional, hay una serie de cambios legislativos y uno de ellos afecta directamente al monasterio, que es el decreto de exclaustración. Tienen que abandonar el monasterio, se embargan todos sus bienes y se subastan. ¿Y con qué van a pagar los postores esos bienes que se subastan? Con los títulos de deuda pública. Ven la conexión ahora, ¿verdad? Es toda una tramoya para ofrecerle un beneficio a aquellos inversores que les han comprado esos títulos de crédito. ¿Quiénes son los que poseen mayoritariamente estos títulos de deuda pública? La burguesía. Gente con dinero que ha invertido en estos títulos de deuda pública. El campesino no tiene bonos, ¿no? Los curas no tienen bonos, los frailes de Montelatorce no tienen bonos, ¿no? Los tienen la gente pudiente. Por lo tanto, ¿quién se va a acabar haciendo con estos patrimonios? Pues esta élite, nueva élite, ¿no? Estos nuevos ricos burgueses. Pero volvemos a San Prudencio, ¿no? San Prudencio tiene un montón de propiedades y en Villamediana unas muy jugosas. De hecho, a estas alturas tiene incluso más fanegas que en el siglo XVIII, Tiene 280 aproximadamente, o sea que ha incrementado parcialmente su patrimonio. Bueno, pues hay toda una operación de desamortización de esas propiedades aquí en Villamediana. Se monta una subasta, hay una serie de postores,
el precio final, el precio de salida era unos 200.000 reales, pero el precio final multiplica por 4 ese precio. Se acaban pagando 840.000 reales, siempre en títulos, en bonos o deuda pública. Los postores que van sucediéndose y haciendo las ofertas son todos prohombres de esa nueva élite liberal burguesa, sobre todo comerciantes o grandes propietarios. Hay nombres ahí bastante excelentes. Pero la persona que acaba llevándose el gato al agua, como decimos castizamente, es un perfecto desconocido, un tal Manuel Velasco. Aquí algo raro pasa. Tenemos un montón de postores muy adinerados que ofrecen grandes sumas de dinero y de repente un desconocido rompe el cerdito, saca los ahorros y se lleva ese patrimonio tan jugoso. Bueno, pues investigando, ¿saben qué descubrimos? Que don Manuel Velasco es un hombre de paja, es un títere. Es alguien que le han movido los hilos, ha hecho la oferta, pero que quien realmente ha puesto el dinero es una persona completamente distinta, don Manuel María García. Y me dirán, bien, me queda igual, Diego. ¿Quién es este don Manuel María García? Probablemente a don Manuel no lo conozcan, pero seguro que a Espartero sí lo conocen. Bueno, pues es un pariente de Espartero. Ni más ni menos. De hecho, Manuel María García es un pariente político del clan Santa Cruz, que es el clan más importante de la ciudad de Logroño en toda la primera mitad del siglo XIX. De hecho, Juan Domingo Santa Cruz es descendiente directo de Manuel María García, es nieto de este personaje que compra las tierras de San Prudencio bajo mano, y es el mayor rico de toda la región en todo el siglo XIX, el nieto de este caballero. Bueno, además, este caballero no podía acceder a una subasta de ningún bien desamortizado en toda La Rioja porque era el comisionado del crédito público, es decir, precisamente el que organizaba las subastas. Tenía información privilegiada. Bueno, volvemos a nuestra querida España, que nos duele a todos, ¿no? Corrupción en España, que me estás contando, Diego. ¡Qué novedad! Bueno, es un caso de fraude flagrante con la desamortización, uno de muchos que se produjeron. Esta nueva élite liberal burguesa, de hecho, sabemos que se enriqueció muchísimo con estos procesos desamortizadores, ¿eh? Así que, pues otro episodio fascinante que nuevamente tiene que ver con Villamediana. De hecho, los documentos incluso ilustran cuando el hombre de paja de don Manuel pues va a una de las piezas y entra adentro y coge un puñado de tierra, no todo gestos de toma de posesión muy simbólicos en la época, y la documentación lo describe perfectamente, ¿no? Aquí, en la propia Villamediana, como decíamos. Muy bien. No me voy a dilatar mucho más. Vamos a hablar de una cosita para finalizar, y yo creo que con eso tenemos un pantallazo más que suficiente de la vinculación entre estas dos instituciones, y en todo caso pues disponen del cuadernillo para leer con más calma pues todo lo que he escrito al respecto. Es algo que adelantaba Jesús en la presentación, y es los objetos que vinieron del monasterio aquí mismo, a esta misma iglesia donde están ustedes, Nuestra Señora de la Asunción, unos años después de este fraude que mencionábamos hace un instante, 1821. Y es que la revolución liberal en España pues daba un paso para adelante, dos para atrás, no era una cosa, no fue muy uniforme, ¿no? Entonces tenía periodos álgidos como el trienio liberal, pero luego venía la reacción, en este caso monárquica, Fernando VII, y teníamos periodos otra vez pues monárquicos absolutistas. Bueno, esto ya finalmente, esta dinámica de sí, pero no, pero sí, pero no, finaliza ya con el reinado, primero con la regencia de María Cristina y ya con el reinado de Isabel II, ¿de acuerdo? Y ahí ya finalmente la sociedad española entra, y con la española la europea, o la española con la europea, como lo quieran ver, entra en un nuevo periodo de la historia, ¿no? En el liberalismo completamente asentado. La cuestión, en lo que atañe a San Prudencio, en 1837, después, como les digo, de haber abandonado, haber vuelto al monasterio varias veces, en 1837 ya se dictamina el abandono definitivo del monasterio de San Prudencio y se tienen que ir ya definitivamente. Pobres, quedaban, lo que decíamos antes, 4 o 5, los reparten entre distintos pueblos, pues uno acaba de cura en Clavijo, otro en La Munilla, no, una historia bastante triste. El último abad, don Ramón Cid, muere en Clavijo en 1854, ¿no? Prácticamente 15-20 años después de esta exclaustración, ¿no?
quizás todavía con esperanza de que se podría volver al convento y lógicamente nunca se pudo. La cuestión es que en 1837, claro, las propiedades del monasterio se venden, pero los bienes, los altares que hay dentro, la ropa, los cálices, un montón de objetos que no se venden, que son objetos que pertenecen a la Iglesia y que la Iglesia con buen criterio decide redistribuir entre otras parroquias. Tengan en cuenta que las parroquias riojanas, y no solo riojanas, que por ejemplo el retablo mayor, ni más ni menos, acabó en Barrio Busto, Álava. Pero bueno, fundamentalmente las parroquias riojanas, que fueron las más beneficiadas de este reparto, estaban en aquel entonces muy necesitadas. Qué novedad también, ¿verdad? Pero en aquel entonces habían pasado los franceses de Napoleón, acuérdense, saqueando indiscriminadamente por todos los lados. Después habíamos tenido estas idas y venidas del absolutismo y del liberalismo, y habíamos tenido también, o estábamos teniendo, la Primera Guerra Carlista. Por lo tanto, era una época muy turbulenta, muy complicada. No era la guerra de Ucrania, pero era bastante peor, ¿no? La teníamos aquí en casa. Y estaban muy necesitadas estas parroquias. Entonces, el obispado va a recibir muchas peticiones de muchas parroquias de los distintos objetos del monasterio, y Villamediana va a ser una de las que va a realizar peticiones. Pero va a hacer peticiones importantes, ni más ni menos que va a pedir uno de los objetos fundamentales del monasterio, que es el órgano. El órgano. San Prudencio había sido una institución muy rica y había invertido parte de sus beneficios en distintas cosas. Una de ellas había sido el órgano. El órgano de San Prudencio se había construido a principios del siglo XVII por el mejor constructor de órganos que había en España en aquel entonces, que era un hispano-francés, un tal Gaudioso de Lupe, y que había construido órganos maravillosos como por ejemplo el de la Seu de Zaragoza, pero también aquí en Palacio, en la iglesia de Logroño, en el Palacio, y en otros lugares, en muchos sitios del norte de España. Bueno, pues San Prudencio se permite el lujo de comprar, de adquirir un órgano a este caballero. Bueno, pues ese órgano acaba aquí en Villamediana, en 1837. Es todo un logro. ¿Cómo lo consiguen los villametrenses? Pues también utilizando alguna pequeña argucia. Resulta que el capellán del obispo es villametrense. Entonces los vecinos, ¿no?, la parroquia, le escriben para que interceda ante el obispo, puesto que es vecino o natural de la misma localidad. Y efectivamente lo hace, y el obispo accede a enviar el órgano. Luego sabemos que también llega una balustrada de hierro que estaba en el coro, en el monasterio, y tenemos dudas de si llegó también una parte de la cajonería. Esto estaría en la sacristía. No tenemos certeza 100%, pero creemos que también. Pero lo que sí es seguro es que el órgano llegó. El órgano y esa balustrada. ¿Cuál es el problema? Pues también nos lo ha adelantado antes Jesús. El incendio de él o los incendios, porque no está muy claro si fue uno o si fueron dos. Es un tema que habría que investigar en más profundidad. Yo he leído ambas versiones, pero en todo caso el fuego acabó con ellos, tanto con el órgano como con la cajonería, si es que llegó, como con el balustre. No obstante, si están interesados, si visitan la iglesia de San Andrés de Lagunilla de Jubera, pueden ver un órgano que sin duda debió de ser similar, porque también lo construyó Gaudioso de Lupe apenas unos años después del construido para San Prudencio. La iglesia de San Andrés de Lagunilla, en última instancia, también dependía de los monjes, porque Lagunilla también era un priorato de San Prudencio. ¿De acuerdo? Entonces, si les interesa y visitan esa iglesia, el órgano pues, seguramente será prácticamente el mismo. No les entretengo más. Muchas gracias.